Bienvenidos a Padres Conectados, de la mente al corazón, donde cada encuentro fortalece a la familia. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Padres Conectados de la mente al corazón. Como bien le hemos compartido en otras ocasiones, nosotros tuvimos como iglesia el privilegio de tener el simposio, nuestro primer simposio de Padres Conectados al propósito. En el mismo hemos estado compartiendo información sobre los procesos fisiológicos, cognitivos, psicológicos de nuestros hijos, y en esta ocasión la licenciada Ivonne Blasini nos va a compartir información relacionada a esos procesos legales, sobre todo a nuestros deberes y nuestros derechos como padres durante el proceso de la crianza. Así que quédate con nosotros para que puedas enriquecerte. Así que invita a un tío, a abuelo, a vecino, a que se quede con nosotros. Buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Se escucha bien? Ok, vamos a iniciar aquí. Esto ha estado espectacular, de verdad. Ustedes son padres conectados al propósito de Dios. Y los recursos que estamos aquí, estamos conectados. Porque Dios es grande, Dios es bueno. El mismo tema que trajo Dr. Paz lo ha seguido Moraima y yo vengo a finiquitarlo, a finalizarlo. Básicamente lo mismo. Y les tengo que decir que no hemos tenido ningún tipo de comunicación al respecto, que esto ha sido el Señor obrando. El tema que yo voy a hablar es bastante difícil de explicar en muchas áreas, ¿verdad? Así que yo voy a tratar de ser lo más sencilla posible, en ánimo de que ustedes puedan, pues, entender las complejidades del derecho. Y voy a comenzar con un pasaje bíblico hermoso que todos hemos usado aquí, que es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Pero a mí me encanta la versión de Dios habla hoy, que dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Y por ahí comenzamos. Voy a sintetizar muchos temas que tengo aquí porque sé que estamos en contra del tiempo, ¿verdad? Lo primero que quiero, pues, señalar es lo siguiente, y es que hablamos de criar, que es facilitar el nacimiento y posterior crecimiento, ¿verdad? Y hablamos también de educar, que según el diccionario de la Real Academia Española es la acción de dirigir para desarrollar las facultades de un niño. ¿Y qué problemas confrontamos como padres? Nosotros tendemos a confundir criar y educar, y muchas veces terminamos delegando muchas facultades que nos competen a nosotros como padres, delegándolas en los colegios y en los centros de cuidado. Y eso tenemos que comenzar a trabajarlo y a corregirlo en la crianza de nuestros hijos. Voy a traer ante su consideración, lo primero que les quiero comentar es lo siguiente. Quiero traerles una radiografía actual de lo que son nuestras familias en términos estadísticos. Puerto Rico ocupa el primer lugar entre las jurisdicciones de los Estados Unidos con el porcentaje de menores que viven en hogares con un solo progenitor. Estamos hablando que esta estadística no es de Puerto Rico solamente, incluye la jurisdicción de los Estados Unidos. Un 61%, ¿ok? Son jóvenes, niños que viven en sus hogares con un solo progenitor, un 61%, sumamente preocupante. Los matrimonios. En el 2023 se registraron en Puerto Rico 11.813 matrimonios y 6.266 divorcios, según el registro demográfico del Departamento de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es equivalente a 531 divorcios por cada 1.000 matrimonios, ¿ok? Eso es un 53%, otra cifra bastante preocupante. La exposición a la pornografía, de esto habló la doctora García y también habló el pastor Paz. Y las estadísticas dicen que la primera exposición a pornografía en línea es de 12 años. Y el 15% reportó haberle visto a los 10 años o antes. Imagínense qué serio es esto. Y estamos hablando de aquí en Puerto Rico. Hay otro tema que se está viendo mucho y recientemente hemos visto en las noticias que se traen ante la consideración, ¿verdad? Unos casos en particulares de seducción de menores en línea.
Estamos viendo en Puerto Rico muchos casos de seducción de menores en línea y en 2024 se reportaron, tanto en los Estados Unidos como aquí, 546,000 reportes de seducción online de menores en línea. Con eso es que estamos bregando en esta sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos ante nosotros como padres, ¿verdad? Como un factor de mucha preocupación en la crianza de nuestros hijos. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la palabra sobre esto? La palabra dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok? Y les traigo esta palabra porque Dios nos llamó a los padres, a nosotros, a no ser espectadores en la vida de los hijos. Nos llamó a velar, a inmiscuirnos, la palabra que tanto le gusta a nuestro pastor rector, inmiscuirnos. Tenemos que ser proactivos. Me encantó el testimonio de Sarita y de su esposo Alex, porque ellos fueron proactivos. Ellos velan por sus hijos, ellos se inmiscuyen y ese es el mejor ejemplo. Esto significa estar presente, discernir, corregir, proteger y formar. 1 de Pedro 5:8 nos recuerda que hay amenazas reales contra la familia y por eso la crianza requiere vigilancia espiritual y responsabilidad legal. Un padre que vela honra a Dios. Un padre que se descuida deja vulnerable aquello que le fue confiado. La familia necesita padres y madres despiertos, sobrios y firmes en su deber. Un padre que no vela deja vulnerable lo que Dios le mandó a proteger. La vigilancia de los padres no es opcional, es un deber espiritual y volvemos otra vez, una responsabilidad legal también. Y vamos a comenzar con un tema bien importante, que para eso fue que vinimos. Vamos a hablar sobre la patria potestad. La custodia compartida la voy a dejar para otro momento, ¿verdad? Pero vamos a hablar con lo que es medular. La patria potestad. El artículo 589 del Código Civil nos define lo que es la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la mayoría de edad o obtienen su emancipación. ¿Cómo lo explico mejor? La patria potestad es el cúmulo de derechos y responsabilidades que el Estado te impone a ti para velar a tus hijos. Y esto es tan y tan serio que la patria potestad, si usted fallece, ni el tío ni el abuelo puede tener patria potestad. La patria potestad es inherente a los padres y al Estado. Por ejemplo, en casos que ustedes ven que remueven menores, le quitan la patria potestad a los padres y la patria potestad recae sobre el Estado, que entonces es el ente que toma las decisiones sobre ese menor, a ese nivel. El artículo 590 nos menciona, ¿verdad?, los siguientes deberes y facultades. 1. Velar por el menor y tenerlo en su compañía. Velar, lo dice la propia ley, no lo estamos inventando. Alimentarlo y proveerle lo necesario para su desarrollo y formación integral. Inculcarle valores y buenos hábitos de convivencia y el respeto hacia a sí mismo y hacia los demás. Corregirlo y disciplinarlo según su edad y madurez intelectual y emocional y castigarlo moderadamente o de manera razonable. Esto lo voy a traer rapidito. Cuando habla de corregirlo y disciplinarlo, los tribunales aquí no creen en el castigo físico. O sea, los jueces en su sala, una vez se le habla de que hay un padre que está castigando de forma física, ya tiene las de perder el caso. Porque hay otra forma de disciplinar que no necesariamente tiene que ser el castigo físico. Y de eso pues puede hablar la doctora García. Representarlo en el ejercicio de las acciones que puedan redundar en su provecho y en aquellas en las que comparece como demandado. Demandaron a su hijo, él no va a ir al tribunal, quien lo va a representar es usted. La responsabilidad recae sobre usted en un tribunal. Y esto es sumamente importante. Yo pregunto, quisiera que me levantaran las manos los padres que están criando en un régimen, ya sea de custodia compartida o de relaciones filiales, es decir,
que está separado del papá del menor, o hay un régimen establecido por tribunal de relaciones filiales. Me levantan las manos para yo más o menos saber. Ok. El artículo 593 habla del ejercicio conjunto. Ambos padres deben ejercer la patria potestad en paridad de derechos, es decir, en igualdad de derechos, ambos, tanto mamá como papá, independientemente vivan bajo el mismo techo o no vivan bajo el mismo techo. Esto es bien importante. Mi esposo siempre ha dicho, ¿verdad?, que hay un refrán que dice divide y vencerá. Es bien importante en ambos casos, en ambas situaciones, pero principalmente cuando no conviven bajo el mismo techo, que ustedes dialoguen. Y no es que sean panas, porque ya se separaron, se divorciaron, pero que dialoguen sobre los temas que son inherentes a sus hijos, que se pongan de acuerdo. Eso es vital en la toma de decisiones y en la crianza de esos menores. Igualmente siempre les digo a mis clientes, es básico. Usted puede tener el coraje que tenga, ¿verdad? Por lo que dejó una relación que ya terminó, pasó. Pero cuando usted le escribe esos textos relacionados con el menor, a papá o a mamá, sea amable, sea cortés. No lo haga bajo un momento de coraje. ¿Sabe por qué? Porque esos textos que usted está escribiendo al papá de su hijo o a la mamá de su hijo, el juez los puede ver, la trabajadora social del tribunal los puede ver. Yo a mis clientes siempre les digo, a veces veo unas cosas horrendas en esos textos y le digo, de aquí en adelante, cuando tú vayas a textearle con alguna molestia en particular al papá o a la mamá de tu hijo, piensa que el juez lo está leyendo o piensa que la trabajadora social lo va a leer y trata de ser amable y cortés en el trato hacia el padre o a la madre de tus hijos. Custodia compartida y enajenación parental, pues lo vamos a hablar en otro taller más adelante, son temas interesantes también. Hay un derecho y un deber de supervisar que nos trae la patria potestad, ¿verdad? El artículo 590 dice que los progenitores tienen sobre el hijo sujeto a su patria potestad los siguientes deberes y facultades: velar por él y tenerlo en su compañía, inculcarle valores y hábitos de convivencia y el respeto a sí mismo y hacia los demás. El artículo 5 de la ley 289 dice que se reconoce que desde su nacimiento la persona menor de edad está sujeta a dependencia y sometida a un proceso de desarrollo de sus potenciales y de maduración que requiere un grado variable de control, supervisión y orientación de parte de su padre, madre o tutor. Yo sé que estas leyes son aburriditas, ¿verdad? Pero yo lo que estoy es dándole énfasis a que ustedes escuchen que la ley está depositando unas responsabilidades bien serias en ustedes y que tienen que cumplirlas, porque si no, las consecuencias van a ser funestas. El Estado va a respetar esas responsabilidades y los derechos de los padres, de las madres o tutores en la crianza y educación de los menores de edad. Esta ley no transfiere al Estado los derechos y deberes del padre, madre o tutor en lo referente a la crianza, control, supervisión y orientación de las personas menores de edad, es decir, que le corresponden a ustedes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si la propia ley nos está dando esa facultad, ¿por qué nosotros nos sentimos mal cuando requerimos la información a nuestros hijos o cuando revisamos sus pertenencias y los dispositivos electrónicos? ¿Por qué nosotros tenemos que sentirnos mal si la propia ley nos está diciendo que esa es parte de nuestra responsabilidad? Tenemos que hacerlo. Yo les voy a decir, yo tengo dos niñas, dos mujeres ya, son adultas, perdón. Michelle, que ya tiene 32 años, tengo dos nietos hermosos y preciosos que son la pasión de mi vida, Santiago y Micaela, y tengo a Natalie que está por ahí sentadita. Michelle siempre ha sido una muchachita que cuando tú le llamabas la atención con algún asunto, tú tenías que explicarle el porqué y te lo requería, de forma respetuosa, pero te lo requería. Y en una ocasión, yo me acuerdo que yo iba a entrar a su cuarto y me dijo que yo no podía entrar porque ese era su espacio personal. Y la licenciada se quedó así. Pero gracias a Dios que mi marido estaba al lado mío y le dijo, ¿cómo es? Que yo no puedo entrar a tu cuarto, pero si esta casa es mía. Si yo pago la luz, el agua, yo pago todo, ¿cómo que yo no puedo entrar a tu cuarto? Y entramos, ¿verdad? Pero ese sentimiento yo sé que muchos de ustedes lo han tenido,
de no me atrevo a entrar a la computadora, a entrar al celular. Ay, me cambió el password, no me atrevo a pedírselo. Pero si ese celular se lo compré yo, está en mi cuenta. Si está en tu cuenta, respondes tú de lo que se ve ahí, de lo que se haga con ese celular. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a inmiscuirnos, que es la palabra. Ustedes tienen que inmiscuirse y cotejar las mochilas, las carteras, las gavetas en las habitaciones, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, las consolas de videojuegos, los libros, los objetos personales, las ropas, los vehículos, si ya guían, cotejarlos. Investigar las amistades con las cuales frecuentan, eso es vital. Usted tiene que saber con quién se relaciona su hijo. ¿A qué está expuesto en la calle? ¿Qué le están presentando? ¿Qué están haciendo? Ese es su derecho. Los expedientes escolares, lo que se le da en la escuela, eso es vital. ¿Cuál es el currículo? Usted tiene derecho a la escuela a decir cuál es el currículo, qué le están enseñando a mi hijo, cuáles son los libros y cotejarlo. Y si no son de su agrado, usted redacte una carta indicando y exponiendo, ¿verdad?, cuáles son sus principios, sus valores y por qué está en desacuerdo. Y hay una ley que lo va a respaldar en cuanto a eso, porque ese es su derecho, ¿ok? Faltar en cuanto a esto es una falta grave de parte nuestra, ¿ok? Le hablé del espacio personal, así que usted tiene derecho a entrar al cuarto y a cotejar bien. Hay un caso que quiero traer ¿verdad?, para que lo escuchen básicamente, y es una situación que se dio y salió en la prensa para la pandemia. Y fueron varios casos en la isla donde encontraron unas mamás de distintas partes, no solamente de San Ignacio, le dieron duro a San Ignacio en la prensa, pues por el colegio del que se trata. Estas madres entraron a los cuartos de sus hijos y encontraron cheques del PUA, ¿ok?, de la ayuda de la pandemia. Hubo una en particular en San Ignacio que encontró un cheque de $8,000. Y las otras igual, no fue ya solamente. Yo tengo ahí el historial completo de la prensa. Quien quiera leerlo, ando con él por ahí completito. De todos los recortes de prensa que salieron sobre el particular. ¿Qué pasó? Esos son fondos federales. ¿Dónde usted cree que le iban a radicar? Cargos criminales en el Tribunal Federal. ¿Y quién iba a responder? ¿Los papás? ¿Cuánto es el depósito de un abogado en el Tribunal Federal? $20,000. Ese es el depósito que hay que darle a un abogado para que te lleve un caso en el Tribunal Federal. ¿Ok? ¿Qué ocurrió aquí? Ante la honestidad y la acción que tomaron las madres, varias de ellas, no solamente una, de ir a la policía, de reportar el incidente, de no cambiar los cheques, aunque hubo una que lo depositó, que salió en la prensa, es una periodista bien conocida, no le radicaron cargo. Fiscalía decidió que no iba a radicar cargo. Pero yo les pregunto a ustedes, si a tu casa te llega un cheque federal ahora mismo, ¿ok?, ¿cuántos días pasarían sin que tú te dieras cuenta? No me van a contestar, pero analicen esa preguntita. Y si papá y mamá están en la casa, háganle la pregunta. ¿Cuántos días pasarían si ese cheque llegó? ¿Cuánto tiempo hace que yo no cotejo el cuarto de mi hijo, que yo no rebusco, que yo no chequeo la computadora? Porque hay que hacerlo frecuentemente, ¿ok? Ese es un buen ejemplo de la responsabilidad que nosotros como padres tenemos de cotejar todo, porque hay serias consecuencias, ¿ok? La corrección verbal sin acción concreta no basta. Dios nos llama a nosotros a actuar, tenemos que ser proactivos. Hay unos datos, ¿verdad? En términos de si entramos en lo que son los celulares, el 42% de los niños tiene ya un celular a los 10 años, un 71% a los 12 y un 91% a los 14. No voy a entrar en de dónde saco esta data, pero la tengo. Casi la mitad de los adolescentes, ay, muchas gracias, Tato. Está conectado casi constantemente, ¿verdad?, a las redes. Y el 25% de los adolescentes hispanos en Estados Unidos usa TikTok todo el día. Sobre este particular, les tengo que decir que hay un libro bien interesante que se llama La generación ansiosa, del doctor Jonathan Haidt. Él recomienda que no den smartphones antes de la escuela superior, alrededor de los 14 años. No redes
sociales hasta los 16. Escuela libre de teléfono, de lo que nos estaban hablando, ¿verdad? Durante toda la jornada, y más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que están creando una adicción a las redes, y eso está científicamente comprobado. Tanto es así que el mes pasado, bajo una sentencia de un caso que llevaron contra Meta, ¿y qué determinaron? En ese caso, se estaba demandando a Meta, estableciendo que Facebook crea una adicción en los menores. Y a través de ese caso se pudo comprobar que eso era correcto. Y se otorgaron 6 millones a la persona perjudicada. Esto no es final y firme, esto lo van a apelar, vamos a ver en qué queda. Pero en ese caso presentaron los estudios, evidencia científica, que lo demuestra contundentemente. Y hay muchos países en la Unión Europea que están prohibiendo las redes en menores de edad. Por lo tanto, tenemos que ser más asertivos con nuestros hijos. Si tienen un Facebook, porque ya lo tienen, dame la contraseña. Yo quiero ver lo que se escribe, lo que se habla ahí. Les voy a dar un ejemplo sobre este particular, ¿verdad? Yo tuve un caso hace unos años atrás de una nena gótica. No sé si saben lo que es una persona gótica, ¿verdad? Y fue un caso bien fuerte porque tuvimos que ir al tribunal. Esta muchachita comía en el cuarto, no socializaba con nadie, estaba todo el tiempo conectada a las redes. Y se desvinculó tanto y tanto y tanto que su salud emocional se afectó, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo como yo lo vi, psicológicamente, ¿verdad? Y médicamente hay otros términos que pueden usarte en cuanto a esto. Pero esa muchachita cogía espejos, rompía espejos y se iba cortando. Cuando se presentó en el tribunal, no se estaba pidiendo custodia de la misma. Se presentó la situación y la juez determinó darle la custodia al otro padre, que tal vez podría manejarla mejor. Le tengo que decir que este caso tiene ya como 10 años. Yo me encontré al otro padre hace poco y dio testimonio de cómo su hija había cambiado. Estas situaciones se tratan de hijos pródigos dentro del hogar. Y hay que cuestionarnos cuántos de nosotros tenemos hijos pródigos dentro del hogar. Son hijos que los papás podemos sentir que nos repudian. ¿Por qué nos repudian? Pues porque no quieren compartir con nosotros, no quieren hablar, no quieren sentarse en la mesa a comer con nosotros, no quieren asistir a las reuniones familiares. Se llevan el platito de comida al cuarto y comen encerrados en el cuarto. Están todo el tiempo conectados. Pues por lo tanto, parte de los requisitos, ¿verdad? Que cuando hablamos de 1, 2 y 3 en cuanto al hijo pródigo, los tenemos ahí. Número 1, están repudiando a sus papás porque así lo sienten sus papás. Aunque deep inside aman a sus papás. Número 2, tenemos pues que están en el mundo, están en un mundo virtual, perdidos en ese mundo virtual. ¿Y por qué esto ocurre? Porque tendemos a sobreprotegerlos del mundo físico, de las personas que nos rodean, de las cosas tan terribles que estamos viendo, pero no los protegemos del mundo virtual, que es tan importante. Por lo tanto, tenemos que ser más asertivos, tratar de establecer canales de diálogo. Hermanitos, nunca es tarde. Ay, el mío tiene 16, ya tiene 15. No es tarde, nunca es tarde. Hay unos procesos que se tienen que dar. ¿Ok? En cuanto a la pornografía, ¿qué tenemos? La edad promedio de la primera exposición a pornografía es 12 años. Y el 15% lo vio antes, estaba viendo pornografía antes de los 10. El 73% de los adolescentes ya ha visto pornografía antes de cumplir 18 años. Y el 84% del contenido pornográfico que ven incluyen actos de violencia. Hay una nueva modalidad sobre esto que se llama sextorsión. Eso se está dando mucho en los Estados Unidos. No sé si han escuchado de algún caso. Son casos donde pues, los menores envían fotos de sus partes privadas, de ellos desnudos, y posteriormente los extorsionan.
Lo extorsionan pidiéndole dinero, o las publico, o se entera todo el mundo. Según lo que pude leer, ya hay 30 casos de niños que se han suicidado en los Estados Unidos porque han sido objeto de sextorsión. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres? ¿Por qué no hubo la confianza de esos niños decirle a su papá o a su mamá, me está pasando esto? Inclusive, se están reportando casos donde utilizan la inteligencia artificial para coger a su hijo y hacer una imagen de él desnudo y se lo envían con amenazas de distinta índole. Y ellos no saben qué hacer. Y fueron imágenes creadas por la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que estar presentes, nosotros tenemos que empezar a cimentar esa relación de tal forma y manera que ellos se atrevan a narrarnos lo que están viviendo, lo que le están contando. Eso es una situación que se está dando al presente. El mejor ejemplo sobre esto lo tenemos con el caso que recientemente se dio en la prensa de este joven, ¿verdad?, que ocupaba una posición en un partido, ¿no? Con un niño de 7 años y le estaba haciendo acercamientos ya de índole, ¿verdad?, sexual. Y la fiscal lo describe como un lobo vestido un lobo vestido de oveja. ¿Y cuáles eran las expresiones de ese joven que estaba haciendo los acercamientos indebidos a ese niño? Tú eres lindo. No se lo digas a tus padres. Gracias al Señor, esos papás eran presentaditos como todos nosotros, ¿verdad? Que nos inmiscuimos y se dieron cuenta. Y fueron a ICE y los reportaron. Si ustedes se encuentran con una situación así, no lo bloquee. Saque el screenshot y llévelo a la policía. Repórtelo, pero no lo bloquee porque tenemos que parar esto. Pero tenemos que continuar cotejando todos los dispositivos electrónicos. Recomendamos también que tengan herramientas de control parental, que sobre eso es un tema. Yo creo que hace unos añitos atrás aquí en Amex se dieron unos talleres sobre las distintas herramientas que usted puede instalar en los teléfonos de sus hijos para tener un control parental, ¿verdad? Eso ya es tecnología. Es un poquito más complejo, pero sería bueno que se diera otro taller sobre ese particular. ¿Okay? Hay otra responsabilidad en cuanto a los padres que se llama la responsabilidad vicaria. Esa es la responsabilidad que usted tiene cuando usted tiene la custodia inmediata del menor, cuando el niño está bajo su custodia. Es decir, en casos donde se dan relaciones paterno-filiales, fines de semana alterno papá. Pues esos fines de semana alternos donde papá tiene al menor, papá es responsable de lo que haga ese muchachito. Si le entregaste a los 16 años una llave para que guíe un carro y estando en estado de embriaguez ocasionó un accidente, mató a una persona conduciendo, usted responde porque usted tiene la custodia. Y eso hay casos sobre ese particular y lo van a demandar a usted. Y usted va a responder económicamente por los daños que ocasionó su hijo. Así que es bien importante que cuando usted vaya a entregarle las llaves a un menor de edad, a un hijo suyo, usted valore si realmente ese muchachito tiene la madurez y la responsabilidad para colocar en sus manos un vehículo de motor. Porque muchos padres no evalúan esto y ya cumplió 16 años, aquí están las llaves, o te compré un carro, o te presto el mío. Y no evalúan cuál es la condición mental de mi hijo, tiene la madurez necesaria, conduce bien, cuando la realidad es que los responsables por los actos de ellos conduciendo ese vehículo recae sobre nosotros. Cuando ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? Hay varios casos, el de López versus Ratadoria, el de Rosario versus González Fernández. Son dos casos donde los menores estaban con uno solo de los padres y el otro padre lo eximen de responsabilidad porque el menor no estaba bajo su inmediata tenencia, no tenía la custodia. Y los tribunales han establecido que los papás tienen que defenderse cuando los demandan. Usted tiene que probarle al tribunal que usted fue diligente, que eso no era una situación que estaba bajo su control. ¿Cómo usted le prueba eso al tribunal? Pues me robó el carro, no se lo entregué, él me lo robó por las noches. Así yo he tenido casos en mi oficina
de niñitos que por las noches, niñitas que se escapan de las casas y mamá las hace durmiendo, de una vuelta por las noches a los cuartos de sus hijos a las 1 de la mañana, a las 2 y coteje que todo esté en orden. Y más cuando pasan de los 16 años. Eso es bien importante. Es bien importante que estén pendientes al celular, al cyberbullying, ¿verdad? A la difamación digital, eso que estuvieron hablando. Me parece que fue la doctora que habló también. Hablaron sobre las publicaciones, ¿verdad? De las redes sociales. En la medida en que su hijo promueva ese tipo de bullying, ya sea participando en conversaciones que no son saludables, que son lesivas a la integridad de otro niño, usted es objeto de una acción de daño en contra suya por los daños que le están ocasionando a ese otro niñito. Eso es bien vital. ¿Okay? Si un menor produce, posee o distribuye material de abuso sexual infantil, en cualquier momento, mire, los federales en su puerta y le incautan la computadora, se llevan al muchachito arrestado y le radican cargo. ¿Y quién es responsable de eso? Y el padre. Para efectos del Tribunal Federal, ya a los 18 años son mayores de edad. Bien. Básicamente, esto es lo que les tengo que traer en términos de lo legal, ¿verdad? Posteriormente ampliaremos otros temas, pero quiero traerles también una imagen, ¿verdad? Un versículo bíblico que yo amo y me encanta la forma en que en que habla de los hijos. Y es el Salmo 127, 3-5, que dice: he aquí la herencia de Jehová, que son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ya llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. David, que conocía la guerra y la ternura por igual, no escogió sus palabras al azar. Cuando el Espíritu Santo le inspiró el Salmo 127, nos dijo que los hijos, no dijo que los hijos eran flores, ni juguetes, ni adornos. Dijo que son saetas. Y esa palabra, saeta, flecha, está cargada de significado profético que no podemos perder de vista. La saeta no nace, se forja. Una flecha no aparece sola, no brota del suelo, no se compra hecha. La flecha en aquella época se forjaba. El arquero antiguo escogía la madera con cuidado. No cualquier rama servía. Buscaba madera firme, flexible, sin nudo. Luego venía el trabajo lento: cortar, lijar, enderezar el fuego, pulir hasta que la vara quedara perfectamente recta. Una flecha torcida no llega al blanco. Si la flecha está torcida, no va a llegar al blanco, por más fuerte que sea el arquero. Después había que emplumar la cola. Sin plumas la flecha gira en el aire y pierde dirección. Y al final, lo más importante, la punta debía ser dura, afilada, capaz de penetrar lo que se interpusiera entre la flecha y su destino. Todo eso tomaba tiempo, días, semanas, años, como el caso de tus hijos. Hermano, padre, hermana, madre, tu hijo no se cría solo. No lo cría el celular, no lo cría TikTok, no lo cría la escuela, no lo cría la iglesia los domingos por 2 horas. Los crías tú. Cada conversación en el carro es lijarlo. Cada corrección amorosa es enderezarlo. Cada oración a su lado en la noche es emplumarlo. Cada valor que le inculcas es punta afilada. ¿Cuánto tiempo llevas sin lijar a tu hijo? ¿Cuánto tiempo lo has dejado que el mundo le ponga las plumas? ¿Quién le está afilando la punta? La aljaba, que es el otro tema, es el lugar donde la saeta espera su tiempo. La aljaba es la carcasa. Es esa funda de cuero que el guerrero llevaba al hombro, donde guardaba sus flechas hasta el momento exacto de usarlo. La aljaba es tu casa. La aljaba eres tú. Las flechas en la aljaba están protegidas, están agrupadas, no sueltas, no perdidas, no expuestas a la intemperie, están listas, accesibles. Y cuando llegue el momento están identificadas. El guerrero las conoce una por una. Sabe cuál es de un tiro corto, sabe cuál es una del tiro largo. ¿Conoces tú a tu hijo así, de esa forma y manera? ¿Sabes cuál es su debilidad y cuál es su fortaleza? ¿Sabes qué le duele en silencio? ¿Sabes qué sueña cuando nadie lo ve? ¿Sabes con qué tentación está luchando esta semana?
La aljaba no es una jaula, no es para encerrar la fecha, es para custodiarla hasta que huele. Y aquí viene la pregunta que parte el alma. ¿Está tu hijo en tu aljaba? ¿O ya lo entregaste sin darte cuenta a otra aljaba? La aljaba del internet, la aljaba de las amistades equivocadas, la aljaba del entretenimiento sin filtro, la aljaba del silencio paterno. Vuelve a recoger a tu hijo, vuelve a ponerlo en tu aljaba. Nunca es tarde. Mientras el Padre Celestial te dé un día más de aliento. El arquero eres tú y no disparas solo. El Salmo dice, como saetas en mano del valiente. Cuando sientas que tu mano tiembla y temblará, recuerda, la mano que sostiene tu mano es la del Padre, que entregó a su único hijo. Él sabe lo que es soltar una flecha al mundo. Nunca debemos olvidar, padre y madre, guarda esto en tu corazón. Tu hijo no es un proyecto que se delega, es una saeta que se forja con tus manos. Tu casa no es un hotel donde duerme, en la aljaba donde se prepara para volar. Tu tiempo con él no es una interrupción de tu vida, es la vida y el futuro de ambos. Tu corrección no es crueldad, es amor con dirección. Tu vigilancia no es invasión, es el deber que Dios y la ley te dieron y nadie más lo hará por ti. Tu oración por él no es opcional, es el viento que mueve la flecha cuando tú ya no puedes verla. Llegará el día en que te toque soltar y llegará pronto, más pronto de lo que crees. Suéltala con dirección, suéltala con propósito, suéltala con bendición. Y cuando ya no puedas alcanzarla con la vista, recuerda que el mismo Dios que te entregó la fecha también guía su vuelo. ¿Okay? Eso les quiero compartir esto y bien importante. Estamos a tiempo, papá, mamá, estamos a tiempo. Hoy mismo analicen una reunión con sus hijos. Compártanle lo que yo les hablé, lo que el Señor les está hablando a sus corazones. Hablen con ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como padres? Explíquenle. Pídanle perdón. Los que haya que pedir perdón, pido perdón por no ser asertivo, por no tener un poco más de responsabilidad. Pero de aquí en adelante, quiero que trabajemos juntos. Principalmente cuando pasan ya de los 15 años va a ser un poco difícil. Si son pequeñitos es fácil. Acostúmbrelos ya. Entrégame el celular. Acuérdate que el celular es mío, es de mamá, pero yo te lo presto y solamente puedes ver. Acostúmbrelo. Y esta es la clave. Acostúmbrelos desde pequeñito a dar la clave, a que papá y mamá pueden cotejar eso. Y eso es lo mejor. Así que Dios me los bendiga. Y a la orden, el tío grande. Gracias. Gracias por ser parte de Padres Conectados de la Mente al Corazón, donde cada encuentro fortalece a la familia.